Vamos a hablar ahora de las lentes delgadas. Lo primero que tengo que observar es que cuando yo tengo una superficie que separa dos medios transparentes con distinto índice de refracción, esa superficie de separación vamos a llamarla dioptrio. Cuando yo hacía pasar un rayo del aire al agua, cuando estudiaba la óptica geométrica basada en las leyes de la reflexión y la refracción, pues ese rayo que entraba en el agua y al refractarse se acercaba a la normal, pues esa superficie que separaba el aire y el agua era un dioptrio plano. Si la superficie de separación es esférica, pues entonces tendremos un dioptrio esférico, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un cilindro terminado en un casquete esférico y entonces pues esta zona que aquí llama A o B, esta zona del extremo del cilindro, pues sería un dioptrio esférico. En un dioptrio esférico podemos tener varios puntos interesantes. Uno de los puntos es C, que es el centro de curvatura. Otro de los puntos es el punto O, centro de la figura o vértice. Cualquier recta que pasa por C es un eje del sistema. Una recta que venga por aquí, por ejemplo, pasa por C, pues eje del sistema. Una que viene por aquí, pasa por C, eje del sistema. El eje del sistema que a nosotros nos interesa especialmente es el que pasa por O. Si pasa por O y por C, entonces es el eje principal del sistema o eje óptico. Bien, sistema óptico centrado es simplemente la sucesión de dioptrios esféricos cuyos centros se encuentran en la misma recta que es el eje óptico del sistema. Si ese sistema óptico centrado está formado por dos dioptrios, hablamos de lente esférica. Y si el grosor de la lente es pequeño en comparación con los radios de curvatura, pues hablaremos de lente esférica delgada. Podemos ver dos tipos de lentes. Las lentes convergentes. Las lentes convergentes, como estas que tenéis aquí marcadas, pues son lentes en las que cuando los rayos inciden paralelamente en la superficie de la lente, esos rayos convergen al atravesarla. Aquí, un momentito que me cambio a la tablet, pues podéis ver perfectamente que todos estos rayos que vienen por aquí, siguiendo este camino, ¿vale? Pues todos esos rayos que vienen paralelamente a la lente, cuando atraviesan la lente, se desvían de tal manera que todos coinciden, en ese punto que estoy marcando ahí. Así que cuando al atravesar esos rayos paralelos la lente convergen, hablamos de lente convergente. Aquí tenemos distintos tipos de lentes convergentes. El caso A sería una lente biconvexa. Los dos lados de la lente, es decir, el dioptrio de la izquierda, que es este, y el dioptrio de la derecha, que es este, pues son convexos. Así que lente biconvexa. Puede ser que tengamos una lente como la de B, en la que una de las superficies es convexa y la otra es plana. Pues tendríamos una lente plano-convexa. Podemos tener como en C una superficie convexa, la de la izquierda, esta que estoy marcando, y una superficie cóncava, la de la derecha. En este caso tendríamos una lente cóncavo-convexa que también se llama menisco convergente. Las lentes convergentes son siempre más gruesas en la parte central que en los bordes. Y para simplificar, cuando yo las represento,
pues no hace falta dibujar la lente tal cual, basta con dibujar una línea vertical, como esta que estoy intentando dibujar aquí, y le ponemos unas flechitas arriba y abajo, y eso significa en el convenio óptico que es una lente convergente. Así que en vez de poner esta lente aquí, pues yo aquí podría poner ese símbolo y me ahorraría dibujar la lente, ¿vale? Bien, lentes divergentes. Pues en las lentes divergentes, que suelen ser, bueno, suelen ser, no, que son más gruesas en los bordes que en el centro, pues los rayos que llegan paralelos a esas lentes lo que hacen es diverger. Es decir, los rayos vienen por aquí, estos rayos que tengo que estoy remarcando en amarillo, llegan paralelamente a la lente y cuando salen de la lente, pues salen en direcciones que no convergen en un punto, sino que se separan cada vez más según se van alejando de la lente. Esta es una lente divergente. Igual que había varios tipos de lentes convergentes, podemos tener varios tipos de lentes divergentes. Esta primera que tenéis aquí, pues es una lente bicóncava. Las dos superficies, izquierda y derecha, son cóncavas. Esta segunda tiene una superficie de separación, es decir, un dioptrio plano y el otro cóncavo. Bueno, pues esto es una lente plano-cóncava. El siguiente es una lente convexo, el dioptrio de la izquierda, cóncavo el de la derecha, convexo cóncava o menisco divergente. Y también podemos hacer la simplificación cuando lo dibujamos de representarlo mediante una línea vertical, ¿verdad? Como esta que estoy pintando aquí, que termina en una punta de flecha al revés, o si preferís verlo como las plumas de la flecha, pues podéis verlo de esa manera. Así que tendríamos lente convergente, se simboliza por esta línea con dos puntas de flecha, y lente divergente pues se simboliza de esta otra manera que estoy señalando en la pantalla. Bueno, pues más cosas. Elementos ópticos de las lentes. Bien, vamos a aprovechar estos mismos dibujos que tengo puestos aquí en la tablet, en el lado izquierdo de la pantalla, y vamos a hablar de los puntos remarcables en el estudio de las lentes. Bien, dice centros de curvatura, C y C'. Pues vamos a ver, el centro de curvatura va a ser diferente para cada dioptrio, porque en principio, si el dioptrio es este que estoy marcando en verde, pues el centro de ese dioptrio que estoy marcando en verde será este de aquí, C', ¿verdad? Y el del otro que voy a marcar en rojo, por ejemplo, este otro que voy a marcar en rojo, el centro de curvatura de ese dioptrio, pues será este que estoy marcando al otro lado. Así que C y C' son los centros de los dioptrios que la forman. Si una de las caras fuera plana, el dioptrio estaría, perdón, el centro estaría en el infinito, ¿vale? En principio, naturalmente, si las curvaturas son diferentes, pues uno de los centros puede estar muy cerca, el otro puede estar muy lejos. Nosotros vamos a trabajar normalmente con lentes que son iguales por los dos lados, tienen la misma curvatura y por lo tanto C y C' van a estar a las mismas distancias, pero naturalmente, pues según vamos complicando la cosa, pues podemos irlo cambiando. En el caso del dioptrio, de la lente divergente que tenemos abajo, pues pasa algo parecido, solo que en este lado, pues este de aquí, esta superficie, pues tiene este centro de curvatura y la otra superficie pues tendrá este otro centro de curvatura, ¿vale? Así que, bueno, centros de curvatura de las lentes.
principales. Luego hablaremos del eje principal, ¿no? Pues el eje principal es el que une los centros de curvatura, así que este es el eje principal, perdón, que tendría esta lente, y este sería el que tendría esta otra lente. Estos son los ejes principales. El centro óptico, bueno, el centro óptico es este punto de aquí. El centro óptico tiene una característica interesante, y es que un rayo que pase por el centro óptico no se va a desviar. Es decir, si yo tengo un rayo que viene desde este punto y va hacia el centro óptico, pues ese rayo atraviesa la lente sin desviarse, ¿de acuerdo? Cosa que no pasa por ningún otro punto de la lente. Luego tendríamos el foco objeto, el punto del eje principal para el que todo rayo o prolongación que pasa por él emerge de la lente paralelamente al principal. Es decir, si yo tengo un... A ver, ¿qué color cojo? El morado, por ejemplo. Bien, si yo tengo un objeto que está situado aquí y lanzo un rayo que pase por el foco objeto, y ese rayo llega a la lente, cuando llega a la lente sale horizontalmente. Ese sería el foco objeto. Luego tendríamos el foco imagen, F'. Dice, si sobre una lente inciden rayos paralelos al eje principal, los refractados o las prolongaciones de esta convergen en el foco imagen. Es decir, voy a cambiar el color, cada vez me quedan menos colores, y no sé ya ni cuál coger, voy a coger azul, por ejemplo. Pues si yo lanzo rayos horizontales contra la lente, cuando esos rayos emergen de la lente, pasan por ese foco objeto que hemos dicho previamente. Bueno, distancia focal. La distancia focal, F', es la distancia focal imagen, que es la distancia entre el foco imagen y el centro óptico, ¿vale? Es decir, es esta distancia que estoy marcando ahí. Esa distancia es la distancia focal imagen. Y se representa por F minúscula prima. Vale, vamos a hablar ahora de la formación de las imágenes en las lentes delgadas. Para esto podemos apoyarnos en el applet que hemos visto antes, que es este de aquí. Recordad que a este applet le podíais acceder haciendo clic aquí en applet, ¿vale? Lentes delgada, y también podéis acceder pues a través de la página. Si os metéis en física óptica, pues por aquí abajo está el applet que veíamos ayer del espejo esférico, y el siguiente es el de las lentes, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis para jugar. Luego hablamos de eso. Ahora vamos a hacer, igual que hicimos el otro día, pues el trazado de rayos, y lo vamos a hacer a mano. ¿Qué rayos son los que debo manejar? Bueno, pues debo manejar pues unos rayos parecidos a los que manejaba ayer. Las condiciones, las mismas. Yo lanzo rayos desde el objeto, y bueno, pues donde convergen esos rayos es donde se forma la imagen real. Si los rayos no convergen, pues donde se unen las prolongaciones es donde se forma la imagen virtual. ¿Qué rayos son los que debo dibujar? Porque yo puedo dibujar 1000 rayos, ¿no? Yo puedo dibujar aquí otro para acá, otro para acá, otro para acá, todos van a converger ahí. Pero los rayos que son más sencillos de dibujar son estos tres que están aquí, que son los que comenta aquí. Voy a quitar aquí las marcas y vamos a irlos viendo uno a uno, igual que hicimos con los espejos esféricos, ¿no? El rayo paralelo. Dice, rayo paralelo al eje óptico que parte de la parte superior del objeto, se refracta y pasa por el foco imagen. Así que nada, le damos aquí al rayo paralelo y vemos que el rayo viene por aquí, paralelo al eje óptico, llega a la lente. Ojo,
le hacemos llegar hasta el eje este vertical, no directamente desde aquí, ¿no? Porque si no el dibujo pues empieza a salir rayito. Lo hacemos llegar hasta aquí si hemos dibujado una lente. Por eso es frecuente que en vez de dibujar la lente pues dibujamos simplemente el esquema, la flechita, rayita, flechita, con lo cual no tenemos ese problema de dónde empezamos a hacer la desviación, ¿no? Bien, pues lanzo el rayo horizontal, llega hasta este punto y a partir de ahí lo que hace es desviarse para pasar por el foco imagen, que es este de aquí. Vale, pues más cositas. El rayo siguiente del que me habla aquí es del rayo focal, el rayo que parte de la parte superior del objeto y pasa por el foco objeto, de tal forma que al refractarse pues sale paralelo. Bien, pues nada, aquí rayo paralelo, le quitamos rayo focal, pasamos por el foco objeto, llegamos a la lente y sale horizontal. Así que dos rayos sencillos de dibujar. Y el último rayo es el más fácil de todos porque es el rayo central, el rayo que sale del objeto y pasa por el centro del espejo, perdón, del espejo, de la lente, ¿verdad? Y sigue sin desviarse. Así que tengo esos tres y los tres deben converger en el mismo punto. Bueno, pues es en ese punto es donde se está formando la imagen. Bueno, una vez vistos los distintos tipos de rayos que podemos dibujar, pues pasamos a ver el desarrollo de los posibles casos que hay. Y hay pues 5 casos para lentes convergentes y un caso para lentes divergentes. Bien, vamos a verlos muy rápidamente, ¿no? El primer caso, no lo voy a dibujar ahora, ya habéis visto cómo es más o menos el mecanismo, así que os dejo para casa el trabajo de dibujarlo a mano alzada o ayudándoos mejor con una regla y un cartabón. Bien, la cuestión es, caso primero, el objeto está entre menos infinito, que está por allí lejos, ¿no? S, que es la distancia del objeto a la lente, y 2F, que es el doble del foco, que más o menos es el punto que antes llamábamos centro de curvatura, ¿no? Bien, pues esas líneas que dibujamos aquí hacen que la imagen se cree en esta zona entre F' y 2F', que sea una imagen invertida, que sea imagen real, porque se cruzan rayos reales, no prolongaciones de los rayos, sino simplemente los rayos mismos se cruzan en ese punto y más pequeña. Segundo caso, estamos justamente en 2F, donde se forma la imagen después de trazar los rayos, justamente en 2F', y es una imagen más pequeña, perdón, es del mismo tamaño, es igual, es invertida y es una imagen real. Vemos que S' está en 2F'. Si el objeto está situado entre 2F y F, entre 2F y el foco, pues la imagen se hace más allá de 2F', es una imagen que es mayor, que está invertida y que es real también. Bien, si el objeto está situado en F, pues la imagen no se va a formar, o lo que es lo mismo, se formaría en todo caso en el infinito. Vemos que los rayos que dibujamos son rayos paralelos que no convergen. Último caso de las lentes convergentes, el objeto está situado entre el foco y la lente, en ese caso los rayos no convergen las prolongaciones de esos rayos, la imagen es virtual, es mayor y es derecha. Y el último caso, que es el de las lentes divergentes, aquí tenéis los rayos que dibujamos, el que viene del objeto hacia el espejo y que sale divergiendo de tal manera que la prolongación pasaría por F. Así que ese sería el rayo paralelo. Luego tendríamos el rayo focal que intentaría pasar por el foco por el foco objeto, ¿no? Que es este de aquí, pero no puede
porque el rayo antes se desvía y sale horizontalmente. Así que yo tengo que trazar la línea desde el objeto hasta el foco y luego saber que la otra línea pues, sale horizontalmente desde allí. Y por fin la línea que pasa por el centro de la lente, que no se desvía, y bueno, pues lo que se van a cruzar aquí son las prolongaciones de estos rayos divergentes, se cruzan en este punto, la imagen es virtual porque se hace con prolongaciones, es menor y es derecha. Y estos son todos los casos. Bien, antes de seguir y hablar de potencia de una lente, vamos a hacer lo que hicimos el otro día y vamos a reproducir todos estos casos con el applet que tenemos aquí, y de esa manera pues repasamos y clarificamos. Tenemos entonces aquí nuestra lente, ¿vale? Aquí podéis jugar con esto, pero ya os digo que esto es simplemente estético, no afecta al cálculo. Si queréis modificar la distancia focal, podéis mover este punto y el objeto también lo podéis mover donde os parezca, ¿no? Supongamos que el objeto está ahí. Bien, ¿cuáles serían los rayos si yo quiero ver dónde se forma la imagen, ¿no? Pues el rayo paralelo, que al desviarse atraviesa la lente pasando por el foco imagen, el rayo focal, que pasa por el foco y cuando llega a la lente sale horizontalmente, y el rayo central, que atraviesa la lente sin desviarse cuando pasa por el centro de la lente. La imagen vemos que es más pequeña, menor, es invertida y es real. Siguiente caso, cuando el objeto está justo en 2 veces el foco, el rayo curvatura. Pues el rayo que llega a la lente horizontalmente, el rayo paralelo, el rayo focal y el del centro, que es el rayo central. Se cruzan aquí, la imagen se forma en 2F', es una imagen igual de grande, igual, por lo tanto pondríamos, es invertida y es real también. Si estoy entre el foco y 2 veces el foco, bien, rayo paralelo, pasa por el foco imagen, rayo que pasa por el foco objeto y sale horizontal, el rayo central, se cruzan todos en este punto. Lo que nos ha salido es que la imagen es mayor, que es invertida y que es real también. Cuando estamos justo en el foco, bueno, pues cuando estamos justo en el foco, solo puedo dibujar el rayo paralelo y el rayo central. El rayo focal no lo puedo dibujar, o lo puedo dibujar, pero sería un rayo paralelo a este eje vertical y no tocaría nunca la lente, ¿no? La imagen se formará donde se crucen estas líneas, es decir, en el infinito, digamos que pues no se formaría imagen, ¿no? Y por fin, el último caso de las lentes convergentes, estoy situado en una zona, pues, entre el foco y el centro de la lente. Fijaos que la imagen se puede formar en cualquier zona, ¿vale? Bien, ¿qué rayos son los que tengo que lanzar? Pues tengo que lanzar un rayo, que es este que viene por aquí, ¿verdad? El rayo paralelo es este. Voy a quitar los otros para que lo veáis. El rayo paralelo llega a la lente y pasa por el foco imagen. ¿Cuál es el rayo focal? Que tal vez sea el más difícil de ver. Pues es el rayo que vendría desde el foco, pasaría por el objeto, llegaría a la lente y saldría horizontalmente. Y el rayo central, que no tiene ningún misterio porque es simplemente el que pasa por el centro sin desviarse. ¿Dónde se cruzan? Pues no se cruzan en ningún sitio. Los 3 rayos divergen, cada uno se va separando más de los demás. Sin embargo, las prolongaciones, las líneas de puntos naranjas, rosas, ¿no? Pues sí que convergen en este punto de ahí. Ahí es donde se forma la imagen. Características de esta imagen, pues es mayor, es derecha y es virtual en vez de real. Siguiente caso. Pues hemos terminado con los 5 casos de las lentes convergentes. Nos quedaría el caso de la lente divergente.
tlin, le damos ahí y ya tenemos una lente divergente. Vamos a ver, fijaos que da igual donde yo ponga el objeto, la imagen siempre se va a formar entre F y O. Los rayos que tengo que dibujar, voy a poner esto aquí a una distancia razonable para verlo mejor, voy a borrar los demás, pues serían el rayo paralelo. Rayo que sale del objeto, viene paralelamente, llega a la lente y se desvía de tal manera que la prolongación del rayo que se desvía pasaría por el foco objeto, ¿vale? Que en este caso sería el foco imagen, ¿no? Porque aquí están cambiados de sitio, aunque yo no haya cambiado las letras. El rayo focal sería el que saldría del objeto, pasaría por el foco del otro lado, pero en realidad no hace eso, sino que simplemente cuando llega a la lente, pues sale disparado horizontalmente y no llega nunca a pasar por el foco. Y el último de todos, el rayo central, que ese es el más fácil, ¿no? El rayo que vendría a la lente y seguiría sin desviarse. Si dibujo todos, pues vemos que los rayos que hay al otro lado de la lente divergen considerablemente, de tal forma que la imagen no se forma a este lado de la lente, sino que se forma con las prolongaciones de los rayos, que son las líneas rosas que tengo aquí, se forman en ese punto, que es donde se cruzan las prolongaciones de todos esos rayos. ¿Y qué características tiene esta imagen? Pues es una imagen menor, es una imagen derecha y es una imagen virtual. Y con esto pues terminamos de hablar de el dibujo de rayos aplicado a ver los distintos casos que podemos tener aquí. Formación de imágenes. Bueno, siguientes apartados. Potencia de una lente, dioptría. Bien, ¿qué es eso de la potencia de una lente? Pues es la inversa de la distancia focal imagen, ¿vale? Es decir, si yo tengo que esta es la distancia focal, desde este punto hasta este punto, pues la inversa de esa distancia es la potencia o convergencia de una lente, 1 partido por f'. ¿En qué se mide la potencia? Se mide en dioptrías. Si la distancia focal la expresamos en metros, que es lo normal, las dioptrías son metros a la -1. Una lente será una lente de una dioptría si la distancia focal es de 1 metro. ¿Será de 2 dioptrías? Si la distancia focal es de medio metro. Será de 4 dioptrías si la distancia focal es de 0,25 metros. ¿Vale? Bueno, en las condiciones de este curso no nos vamos a meter en muchos líos como esto de aquí. Aquí tenéis una ecuación que es la ecuación del fabricante de lentes. En esta ecuación se sigue el criterio de signos habitual, es decir, a la izquierda de la lente es negativo, a la derecha es positivo, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, el criterio habitual, y la potencia 1 partido por f' se podría calcular de esta forma. Esto se aplica cuando los radios de curvatura de las lentes son diferentes a un lado y al otro. Pero ya os dije que, bueno, esto no lo vamos a tratar a lo largo de este curso. Lo tenéis aquí por si tenéis curiosidad. E incluso tenéis aquí un ejercicio donde podéis, un par de ejercicios donde podéis calcular esa potencia de la lente. Bueno, ya os digo que en principio no vamos a hacer ejercicios con esta complicación. Si alguien quiere intentarlo, aquí lo tenéis las soluciones, pero yo no me voy a detener en ello. Sí que me voy a detener un poquito en la ecuación de las lentes delgadas que dijo el coordinador que podían caer como una cuestión
pues en vez de hacer los cálculos a partir del dibujo como hacíamos en los espejos esféricos, pues hacer los cálculos directamente con las magnitudes que tenemos por aquí. Bien, recordemos el criterio de signos, que es el mismo que el que había en los espejos, ¿verdad? Entonces el criterio de signos es si está a la izquierda es negativo, si está a la derecha es positivo, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Bien, la relación que existe entre A', B', es decir, lo que llamamos I', la altura del objeto imagen, el objeto imagen es un poco extraño, ¿no? La altura de la imagen, I', dividido por la altura del objeto real, ABI, esa relación, altura de la imagen partido por la altura del objeto real, eso se conoce como aumento lateral. Si recordáis, era lo mismo para los espejos. Y esa relación, pues, equivale a S' partido por S, donde S' es la distancia de la lente a la que se forma la imagen dividido por la distancia a la que está el objeto. Fijaos que aquí I' sería negativo, I sería positiva, luego I' partido por I será un número negativo, pero S' que está a la derecha es positivo, S que está a la izquierda es negativo, o sea que aquí no hay esa corrección de signo que había en el caso de los espejos esféricos. Aquí no aparece un menos que sí aparecía en los espejos esféricos. ¿Por qué? Porque en los espejos esféricos la distancia S y la S', los dos estaban en este lado que eran negativos, ¿vale? Así que hemos dicho S' es positivo, S es negativo, Y' es positivo, perdón, negativo porque está hacia abajo y es positivo. Así que tanto esto como esto va a salir negativo. Y eso es la definición de aumento lateral. Bien, más cosas. Ecuación fundamental de las lentes delgadas. Un segundo, que no sé lo que he hecho aquí. Bien, sí, lo que quería era básicamente, si era posible, tener aquí el dibujo y la ecuación. La ecuación fundamental de las lentes delgadas, muy importante, tenemos que tener en cuenta los signos. Si no tenemos en cuenta los signos, no vamos a poder hacer los problemas. Pues es esta de aquí. No la vamos a demostrar. Realmente no es muy complicado, ¿no? Es simplemente relacionarlo, las distancias que aquí aparecen con los ángulos que hay y bueno, de ahí podríamos sacar la relación sencillamente. Bien, la ecuación de las lentes delgadas es esta, 1 partido por S' menos 1 partido por S, es decir, 1 partido por la distancia a la que se forma la imagen, menos 1 partido por la distancia a la que estaba el objeto, es 1 partido por F', 1 partido por la distancia del centro al foco imagen. Como 1 partido por F' es la potencia de la lente, pues podemos escribirlo también así, pero es exactamente lo mismo. Y ya está, no hay más misterio. Imagen en un sistema óptico. Dice, cuando el sistema consta por dos lentes separadas, se empieza por establecer la imagen que se forma en la primera lente, prescindiendo de la segunda. Y luego la imagen de la primera lente se toma como el objeto de la segunda lente, siguiendo el procedimiento habitual, se procede a establecer la imagen que promociona de ella esta segunda lente. Bien, esto pues en principio es relativamente complicado de hacer, pero ya os digo que esto no va a caer en ningún caso. No nos va a salir un sistema óptico, lo que nos va a salir es simplemente una lente delgada, no un sistema de varias lentes puestas una a continuación de la otra. Bien, aquí tenéis un par de ejercicios. Os dejo que los hagáis y que me enviéis las soluciones. El primero es muy sencillo, ¿verdad? Dice, cuando miro un dedo a través de las gafas que lleva una persona miope, empezando con el dedo en contacto de la lente y alejándolo
progresivamente se observa que al separarlo la imagen es cada vez menor, pero siempre es derecha. Bien, pues tenéis que justificar esas observaciones y decir qué tipo de lente, basándoos en qué. Pues basándoos en estas cosas, ¿no? Así, ¿qué pasaría si es una lente convergente en cada uno de los casos? ¿Qué pasaría si es una lente divergente? En base a eso, pues con lo que os han dicho podéis decir si es divergente, si es convergente y en qué caso estáis en el caso de que sea necesario indicarlo. Y luego el otro ejercicio, el ejercicio 6, pues podéis hacerlo dibujando, ¿verdad? Y podéis hacerlo con la ecuación de las lentes, la ecuación de las lentes que se conoce como ecuación de Gauss. Yo os recomiendo que lo hagáis de las dos maneras, es decir, mínimo lo tenéis que hacer con la ecuación de Gauss, con la ecuación de las lentes, ¿verdad? Porque eso os lo van a pedir, pero probablemente también os pidan que hagáis el dibujo, así que yo prefiero que lo hagáis de las dos maneras y me lo mandéis a ver qué habéis sacado. Podéis hacerlo bien dibujando en un papel milimetrado o bien lo hacéis usando el applet este y me mandáis una captura, ¿no? Así que, bueno, trabajito para vosotros. De estos problemas de imágenes en sistemas ópticos, creo que luego en la colección de problemas que os envié sí que hay alguno. Si queréis intentarlo, bueno, pues tiene su complicación, pero imposible no es. Es lo que os estaba diciendo. Ponéis la imagen de la primera lente y luego, pues para la segunda lente, escoger la imagen como si fuera el objeto y ya está, no tiene más misterio. Otra cosa, en los apuntes que os he mandado, me parece que aquí donde debería poner ecuaciones de las lentes delgadas, ponía, o ahí creo que estaba bien, pero aquí en esto de ecuación fundamental de las lentes delgadas me parece que ponía de los espejos esféricos. Ya sabéis que esto es corta-pega, modifico lo que hay que cambiar y ya está, ¿no? Entonces se me olvidó cambiar espejos esféricos por lentes delgadas y bueno, esto está mal, así que corregidlo. En vuestros apuntes si los habéis fotocopiado, simplemente me parece esta frase de aquí y esta frase de aquí, así que tampoco hay que corregir gran cosa. Y nos quedaría hablar del ojo humano y de otra serie de cosas que vienen aquí al final, pero que sería más a nivel de curiosidad que a nivel de cosas que os puedan preguntar en la EBAU. Entonces, ¿qué os van a preguntar en la EBAU de óptica? Pues básicamente, de espejos esféricos o de lentes. Os pueden pedir que dibujéis o que expliquéis las características de la imagen en alguno de los casos. Es decir, en el caso de los espejos, os pueden pedir algún caso de estos, tendréis que hacer el dibujo, decir las características de la imagen. Y ya está, aquí nos van a pedir cálculos porque las ecuaciones de los espejos no entraban. Y no os van a pedir que hagáis el cálculo a partir del dibujo porque, aunque conviene que llevéis regla y cartabón, ¿verdad? Para poder hacer los dibujos con cierta calidad. De hecho, para el examen de física, aparte de calculadora, que puede ser de cualquier tipo, podéis llevar regla y cartabón, ¿verdad? Pues hacer los cálculos a partir de la imagen, pues ya sabemos que es complicado y más si no nos dan un papel milimetrado para hacerlos. Y luego de la parte de óptica de las lentes, pues lo mismo. Os van a pedir alguno de los casos de esto, puede ser una cuestión parecida a la otra, simplemente hacer el dibujo del caso de la lente convergente cuando el objeto está entre F y 2F, ¿no? Bueno, pues hacéis el dibujo y ya está. Y podría preguntaros algo relativo a la potencia de una lente, pero de una lente sencillita, de las de antes, nada de la ecuación del fabricante de lentes ni eso. Es decir, vosotros a partir de la imagen, pues a lo mejor os piden que calculéis la distancia focal-imagen y una vez que la tenéis, pues podéis calcular la potencia, ¿verdad? Y a lo mejor pues esa F' la tenéis que aplicar o la tenéis que calcular con datos que os den aplicando la ecuación de las lentes delgadas, que ya os digo que los ejercicios de este tipo pues suelen ser muy sencillos. Aunque hagáis el cálculo con la ecuación, conviene que hagáis también el dibujo. Normalmente te lo pide, ¿no?
aunque el dibujo no sea excesivamente preciso, pero sí nos da una idea de si la imagen va a ser más grande, más pequeña, si va a estar invertida, si no. Entonces, en principio hacer el dibujo también es importante. Y sistemas ópticos no van a entrar, entonces pues lentes delgadas con la ecuación más sencilla, y esto es lo que podría entrar. Bien, dejamos esto del ojo humano y el resto del tema para otro vídeo, pero vamos, esto será más a nivel cualitativo que otra cosa. De ejercicios, bueno, prefiero que digeráis esto y ya hablaremos de ejercicios un poquito más adelante. Venga, hasta luego.